Antes de hacer este sorteo, vamos a dar paso a nuestro invitado especial de la hermana República de Colombia, al doctor Martín Vázquez, quien es especialista en endocrinología por la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de posgrados de la Universidad Pontificia Bolivariana y del Centro de Estudios de Salud en Medellín, endocrinólogo cofundador de la Clínica Integral de Diabetes y Centro de Estudios Hormonales en Medellín, pregrado en la Universidad de Antioquia, médico internista de la Universidad de Antioquia y endocrinólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Miembro del número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, nos presentará el tema y después de la insulina, qué hacer al alta hospitalaria, cuál es el tratamiento más adecuado. Bienvenido, doctor Martín Vázquez. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes esta celebración de los 100 años de la insulina. Y es que verdaderamente todo cambió cuando tuvimos la oportunidad de comenzar a tratar a nuestros pacientes con la insulina. Los pacientes tienen una expectativa de vida muy pobre y después de la insulina todo fue diferente. Si desde el central me comparten mi presentación o prefieren que la haga yo directamente de mi computador, como ustedes quieran. Esta charla tiene un patrocinio que es de AstraZeneca, pero toda la información que ustedes van a ver acá es debidamente referenciada porque hace, digamos, respuesta a lo que la ciencia nos muestra cada día. Y a mí me han pedido que hablemos qué hacer después de que un paciente ha sido hospitalizado, sale al alta y cómo debe ser su manejo futuro. Para eso quisiera ambientar con dos casos clínicos, probablemente muy típicos que ustedes viven en el día a día. Oscar es un paciente de 62 años previamente sano, o por lo menos eso cree Oscar porque no le gusta ir al médico. En los últimos 2 meses, Oscar ha experimentado cansancio, poliuria, sed intensa y pérdida marcada de peso. Oscar es llevado al servicio de urgencias después de que presenta un síncope en su propia casa. Allí en urgencias lo encuentran deshidratado, con hipernatremia, una creatinina elevada y su glicemia estaba en 624. Se hace todo el manejo de urgencias y se logra sacar adelante el paciente. Se hace uso de insulina intravenosa, salvadora la insulina, líquidos intravenosos y se logra la estabilidad del paciente. Cuando ya se logra recuperar el estado de conciencia, la vía oral y todo lo demás que hay que hacer en el manejo de urgencias, a este paciente se le hacen exámenes y encontramos una hemoglobina glicosilada de 14. Probablemente Oscar tiene problemas con su glicemia años atrás, simplemente no se había dado cuenta. Se empieza manejo con insulina basal y dosis prandiales de insulina rápida para lograr control. Además de esto, se encuentra hipertenso, con hipertrofia ventricular izquierda y con retinopatía diabética, afortunadamente no proliferativa para ese momento. 5 días después, Oscar es dado de alta con un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, probablemente con una falla de célula beta y en manejo con insulina basal, 24 unidades y 8 unidades de insulina rápida con cada comida. Otro caso es el de María. María tiene diabetes mellitus tipo 2 en los últimos 15 años y está en manejo con metformina y con inhibidores de DPP4 a dosis plena. Ella mantiene una hemoglobina glicosilada entre 7 y 8 en los últimos 3 años. Su médico está tranquilo debido a esto. Tiene una relación de albuminuria-creatinuria en 318 y una tasa de filtración glomerular en 62. María estaba muy bien, pero presenta un cuadro de fiebre y disnea. Se pone mal y es llevada a urgencias. Se le hace un diagnóstico de neumonía, no COVID, valga la pena aclararlo, y es hospitalizada. Se encontró muy descompensada, una glicemia de 358 y fue necesario el uso de insulina, de nuevo insulina salvadora en un caso como estos. Ella mejora la neumonía con el manejo antibiótico y todo el manejo hospitalario que recibe y al alta se dejó con los mismos medicamentos orales que traía antes de la hospitalización y sale con 18 unidades de insulina basal. Estos dos casos nos sirven para ambientar lo que queremos hablar. Cómo se manejan los pacientes diabéticos una vez salen del alta hospitalaria, donde en el hospital requieren manejo con insulina. Lo primero que le preguntan los pacientes a uno es, doctor, ya que empecé insulina, ¿esta insulina va a ser para toda la vida?
Yo no sé ustedes qué piensan, pero digamos que hoy en día han cambiado un poco los conceptos y probablemente hace un tiempo la respuesta tajante era sí, usted va a requerir insulina para toda la vida, pero probablemente la respuesta hoy es que no. Si nosotros miramos, hasta hace muy pocos años las alternativas de manejo que teníamos eran pocas. Aquí les doy un panorama de lo que el doctor Nathan y todo su grupo de la Asociación Americana de Diabetes nos recomendaba para el manejo crónico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y vemos que la insulina era prácticamente segunda línea para el manejo de los pacientes. Desde aquella época la metformina ya era primera línea y como segunda línea teníamos sulfonilurias, tiazolinedionas e insulina basal. Digamos que unos años más adelante para el manejo de los pacientes. No había cambiado mucho el panorama y si bien ya contábamos con otros medicamentos para el año 2009, más o menos la tendencia era igual. Ustedes pueden ver en la parte superior, Nathan nos hablaba de terapias bien validadas y allí decía entonces que metformina, estilo de vida y como segunda línea o insulina o sulfonilurias. Y como terapias menos validadas hablábamos de la pioglitazona y de los agonistas de GLP-1. En este contexto, probablemente la respuesta que le daríamos a nuestros dos pacientes es, mire, hay pocas alternativas y si usted ya tuvo un descontrol de estos, la insulina es la única alternativa que nos queda. Para el año 2017, habían muchas más opciones. Ustedes aquí pueden ver el flujograma que nos daba la ADA junto con la Asociación Europea para el Manejo de la Diabetes y ven ustedes que ponían en un mismo nivel como segunda línea las sulfonilurias, las tiazolinedionas, los inhibidores de EPP4, ya los inhibidores del SGLT2, los agonistas del receptor de GLP-1 y la insulina. Más opciones, pero no había una claridad absoluta de cuándo usar unos o cuándo usar otros. Era prácticamente dependiendo de la disponibilidad que tuviéramos en el medio, de las preferencias del médico y obviamente del paciente. Pero las cosas han cambiado y definitivamente tenemos que hablar que hoy estamos en el año 2021, que las cosas son distintas a las que vivíamos, por ejemplo, en el año 2017, que la evidencia en el manejo de los pacientes diabéticos ha cambiado. Y lo primero que uno se pregunta es, bueno, pero ¿podremos reemplazar la eficacia que tiene la insulina con otros medicamentos distintos que no sean propiamente ella? Siempre hemos visto la insulina como la salvadora en el sentido de que tiene la capacidad de disminuir las cifras de glicemia. Y yo quiero mostrarles este metaanálisis, que es una belleza de metaanálisis, publicado en mayo del 2019. Y digo que es una belleza, y se lo recomiendo inmensamente, porque además de analizar 24 medicamentos utilizados para el manejo de la glicemia, hace unos modelos de ajuste que permite que todos sean evaluados bajo el mismo rasero y no haya, debido al diseño del estudio, ninguna ventaja para una familia sobre la otra. Además de que evalúa las distintas dosis de los tratamientos. ¿Qué es lo primero que podemos ver acá? En la medida que nos alejamos hacia el lado derecho y ustedes ven ahí las 24 medicamentos evaluados, 6 familias de medicamentos, vemos que hoy en día contienen la capacidad de disminuir en forma eficiente la hemoglobina glicosilada en los pacientes. Entonces, podemos decir, bueno, podemos reemplazar la eficacia de la insulina con otros medicamentos, pero ¿se justifica hacer cambios de insulina solo por eficacia? Probablemente no. Por solo eficacia, por bajar glicosilada, no creo que se justifique reemplazar la insulina por otros medicamentos. Tiene que haber otras cosas. Y aquí vale la pena recordar cómo, dependiendo de los tratamientos que utilizamos, por ejemplo, sulfonilúreas y insulinas, se asocian a ganancia de peso, se asocian a hipoglicemia, factor que lastimosamente reduce el éxito de los tratamientos de los pacientes e incluso pone en riesgo su vida y su expectativa de vida. ¿Y qué vemos acá? Que afortunadamente hoy en día, estos mismos medicamentos que tienen eficacia para disminuir las cifras de hemoglobina glicosilada lo hacen bajando peso, tal como lo vemos con los inhibidores del SGLT2 y los agonistas del receptor de GLP-1, y sin generar hipoglicemias. Entonces, es una combinación magnífica lograr hoy en día eficacia
sin hipoglicemia y con control adicional del peso. Pero hay que ir un poco más allá. Sabemos que las principales complicaciones de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 no es que suban de peso. La principal complicación de los pacientes diabéticos tipo 2 y que pone en riesgo su vida son las complicaciones cardiorrenales. Y en esto tenemos que pensar, porque si hoy tenemos herramientas que nos pueden ayudar acá, no podemos dejar de utilizarlas. Y les traigo acá una imagen del estudio Origin, que de pronto todos ustedes ya conocen, porque fue en el año 2012, ya vamos para 10 años. En este estudio se trató de ver el efecto que teníamos con el uso temprano de insulina glargina versus el riesgo de lo que hoy en día llamamos MACE, que son las muertes de origen cardiovascular, el infarto agudo del miocardio y el stroke no fatales. Y no se encontró ninguna diferencia cuando utilizábamos insulina glargina. Importantísimo, no se vio tampoco incremento del riesgo cardiovascular. Es segura su uso, pero no muestra disminución. Retomemos a Oscar para que avancemos en este análisis. Miren, sabemos que Oscar fue dado de alta 5 días después de su crisis y se dejó con 24 unidades de insulina basal más 8 unidades de insulina rápida con cada comida. Él se encuentra estable, con buen control glicémico, pero aquí viene un análisis. Miren, aunque Oscar es de reciente diagnóstico, lo más probable es que él tiene alteraciones metabólicas de vieja data. Lo encontramos hipertenso, con hipertrofia ventricular izquierda y con retinopatía diabética. Todo esto son factores de riesgo cardiovascular. Y nos cambian entonces el panorama donde pensamos que Oscar es un paciente de bajo riesgo porque no tenía nada previamente a que sea un paciente de alto riesgo cardiovascular. Tenemos que cambiar la mirada donde solo pensamos en glicemia. El paciente diabético es más que eso. Es más, la hiperglicemia es simplemente la punta del iceberg, que nos muestra que debajo hay una serie de alteraciones metabólicas. Sabemos que allí de base hay una cantidad de adipocitos hipertróficos. Hay una hipertensión que está generando daño en el sistema vascular. Hay resistencia a la insulina, probablemente dado por las sustancias que esos adipocitos generan. Hay disfunción endotelial. Hay inflamación crónica. El LDL de un paciente con estos trastornos metabólicos es más oxidado, es más pequeño y más denso y con más riesgo de eventos cardiovasculares y de formar aterosclerosis. Entonces, si nos quedamos enfocados simplemente en la glicemia, nuestros pacientes pueden estar muy bien controlados de la glicemia, pero van a seguir teniendo complicaciones cardiorrenales que dan al traste con su vida. Por eso las últimas guías, y aquí se las traigo, han cambiado radicalmente. Y si nos vamos al lado izquierdo de la gráfica, vemos que los pacientes que tienen alto riesgo de enfermedad cardiovascular o que ya la presentaron, y aquellos pacientes que además tienen complicaciones cardíacas desde el punto de vista de falla y renales, no pueden ser manejados simplemente con cualquier medicamento. Estos pacientes requieren medicamentos que logren impactar en dichos desenlaces y los tenemos a la mano. Sabemos que los agonistas del receptor de GLP-1 y los inhibidores del SGLT2 logran hacer esto. Lastimosamente, la insulina no tiene dicha capacidad, muy probablemente porque impacta en la glicemia, pero en todo ese continuum metabólico que hay de ahí para abajo, no. Entonces, hoy en día decimos que incluso los pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas en metas, pero que son de alto riesgo, deben recibir medicamentos modificadores de estos desenlaces. Hay que cambiar el enfoque glucocéntrico, hay que pensar en el corazón de nuestros pacientes. Y allí los inhibidores del SGLT2 juegan un papel importantísimo. Recordemos que como inhiben los SGLT2, que son transportadores de glucosa y sodio en el túbulo proximal, vamos a lograr tener una excreción urinaria de glucosa. Inicialmente esto era lo que pensábamos que hacían los inhibidores del SGLT2 simplemente, y que su efecto en el control de la glicemia era botar azúcar simplemente. No sabíamos todas las cosas maravillosas que habían debajo. ¿Qué comenzamos a ver? Que con los inhibidores del SGLT2, por ejemplo, dapaglifosina, lográbamos tener pérdida de peso. Pero no era por deshidratación, porque no se trata de poner simplemente un diurético. Veíamos que la principal pérdida de peso la teníamos a expensas de perder grasa, lo cual es supremamente importante en el paciente diabético. Tenía un efecto para ayudar a controlar la presión arterial de forma importantísima. Y cambiando, digamos, ese enfoque que pensábamos que se trataban de diuréticos de finos o de nueva generación, encontramos de forma maravillosa que el efecto
diurético es distinto. Miren ustedes acá cómo hay una disminución del volumen intersticial, lo cual es supremamente importante, y no tanto del volumen intravascular, como ocurre con otros diuréticos simples y sencillos. El inhibidor del SGLT2 mejora el volumen de nuestros pacientes sin disminuir el volumen intravascular, pero sí el intersticial. Y todo esto desde el punto de vista cardíaco, ¿qué nos da? ¿En qué se resumen? Miren esta gráfica bien interesante y también les recomiendo esta revisión donde vemos como los inhibidores del SGLT2 y en color como recuadro rosado les resalto lo más importante, genera una natriuresis osmótica. Esto lleva a disminución de la presión arterial, disminución del volumen intravascular y por ende hay disminución tanto de la precarga como la poscarga, mejorando las dinámicas del ventrículo izquierdo. Adicionalmente, a nivel renal, hay disminución de la demanda de oxígeno en la corteza renal. Esto disminuye una isquemia relativa de la corteza y se produce un incremento en la producción de EPO, de eritroproyectina, incrementándose la hemoglobina y el hematocrito. De esta manera, el alimento, la energía de nuestro corazón mejora. Y por otro lado, la glucosuria, al reducir la insulina e incrementar el glucagón, aumenta la generación de cuerpos cetónicos especiales, muy especialmente el beta-hidroxibutirato, que es un verdadero alimento para el corazón, generando entonces unas dinámicas energéticas mejores. Adicionalmente, hay efectos sobre los intercambiadores de sodio e hidrogeniones tipo 1 en el corazón y mejora la contractilidad cardíaca al mejorar las dinámicas del calcio dentro del mismo. Por ende, utilizar un inhibidor del SGLT2 va directamente a ayudarnos con toda la hemodinamia cardíaca, más allá de simplemente rebajar la glicemia. Lo más común que vemos en Colombia es que a nuestros pacientes, después de la metformina, se les adiciona un inhibidor del SGLT2. Y la verdad no entiendo el por qué. Primero, la eficacia de los inhibidores del DPP4 para bajar la hemoglobina glicosilada es inferior al del inhibidor del SGLT2. O sea, por eficacia es mejor el inhibidor del SGLT2. Por peso, mientras que los inhibidores del SGLT2 reducen el peso corporal, los inhibidores de DPP4 son neutros en dicho aspecto. Y finalmente, no entiendo por qué preferimos un inhibidor de DPP4 cuando no han demostrado ningún efecto benéfico ni sobre MACE, ni sobre hospitalizaciones por falla cardíaca, ni a nivel renal, a diferencia de los inhibidores del SGLT2. Conozcan entonces, decidimos que se beneficiaría de dapaglifosina y decidimos suspender la insulina prandial. Dejamos la insulina basal por el momento y comenzamos a hacer una titulación con miras a ver hasta qué punto podíamos bajar también esa insulina basal y bregar a manejarlo con medicamentos orales, pero que tengan impacto en sus factores de riesgo, porque si no, probablemente él se vería complicado más adelante. ¿Y qué hay con María? Pues ya hablamos que María salió al alta con insulina basal, con metformina y con un inhibidor de DPP4, que era lo que ella venía utilizando de tiempo atrás. Pero había un detallito con María que hay que revisar. Primero es que María tenía albuminuria, ¿sí? Y ninguno de los medicamentos que ella recibe, inhibidor de DPP4, metformina o insulina basal, impacta en la enfermedad renal. Y hay que pensar en eso, en la función renal de nuestros pacientes diabéticos tipo 2. ¿Qué ocurre cuando arranca la diabetes? Miren, el problema renal arranca desde el principio. Cuando nosotros tenemos diabetes, llega obviamente una cantidad de glucosa a nuestros riñones. Los pacientes entonces tienen un incremento en la reabsorción, glucosa. Pero recordemos que esos transportadores de glucosa también cotransportan sodio. Entonces, el líquido que va a través de nuestro sistema renal queda pobre en glucosa, pero también en sodio. Y a la mácula densa llega poco sodio. ¿Qué piensa allí entonces la mácula densa? Que no está llegando un fluido intersticial apropiado, que está faltando más filtración porque falta sodio. Como respuesta a esto, hay una vasodilatación de la arteriola aferente para incrementar el flujo. Esto obviamente lleva a que se dé hiperfiltración glomerular, que es lo primero que vemos en nuestros pacientes. Esta hiperfiltración genera hipertensión glomerular, genera daño en el glomérulo y pérdida progresiva de nefronas.
Esa hipertensión glomerular genera inflamación, fibrosis, esclerosis y por ende daño renal. Y aquí arranca todo ese continuum del paciente diabético. Las nefronas remanentes entran en más hiperfiltración y poco a poco ese círculo vicioso va dando al traste con nuestros riñones. Los pacientes diabéticos arrancan su problema renal desde el primer día que tienen excreción de glucosa a través de la orina, o sea, desde que arranca la diabetes. Aquí, ¿qué papel juegan los inhibidores del SGLT2? Bien interesante. Recordemos que ellos bloquean la reabsorción de glucosa en el túbulo proximal, bloqueando SGLT2. Como ven, SGLT2 significa cotransportador de glucosa, pero también de sodio. Por ende, si nosotros bloqueamos la absorción de glucosa, vamos a tener glucosuria, pero algo muy importante, se incrementa la excreción urinaria de sodio. O sea, hay natriuresis, ¿sí? Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque entonces ya cambia el fluido, el líquido que va a través de nuestro sistema renal. Como se bloquea la reabsorción de sodio a nivel proximal, esta natriuresis hace que la mácula densa reciba ya un fluido cargado en sodio. Y entonces ella interpreta de que no necesita tanto flujo y por ende contrae la arteriola aferente, disminuyendo la hiperfiltración glomerular. Y aquí comienzan a salvarse nuestras nefronas. Ya no hiperfiltran, ya no tienen esa hipertensión, ya no tienen esa inflamación y ese daño. Y esos resultados fueron claros en los estudios. Miren, ustedes acá ven cómo hay prevención de la falla renal en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que reciben inhibidores del SGLT2. Estudio que fue, digamos, arrastrado principalmente por los buenos resultados que vimos en el DECLARE, donde un 47% de reducción de progresión de la enfermedad renal se vio con dapaglifosina. Entonces, definitivamente, los inhibidores del SGLT2 y en este metaanálisis muy especialmente dapaglifosina disminuyen el daño renal. Y más adelante tuvimos inclusive la oportunidad de ver esta misma evidencia en estudios diseñados específicamente para el riñón, como fue el DAPA-CKD, donde incluso pacientes que no tenían diabetes recibieron dapaglifosina y vemos claramente cómo hay una reducción significativa del deterioro renal, incluso en pacientes sin diabetes. Y obviamente en los desenlaces secundarios, donde estamos viendo mortalidad, eventos cardiovasculares, hospitalizaciones, vemos que hay un gran beneficio del uso de dapaglifosina en los pacientes que tengan algo de compromiso renal. Hay protección renal. Por ende, entonces, con María decidimos adicionar dapaglifosina con miras a controlar su glicemia, obviamente, pero también ofrecerle esa protección renal de la cual estaba adoleciendo. Bajamos un 20% de la insulina basal y la seguimos titulando hacia la baja en la medida que veíamos que había buen control. Definitivamente hay que pensar más allá de la glicemia. Con los inhibidores del SGLT2 nosotros logramos impactar de forma muy positiva en el riñón, en el corazón, en el sistema circulatorio. Todo esto da como resultado menores complicaciones de nuestros pacientes diabéticos, un mejor futuro y un mejor presente. Concluyo simplemente con dos mensajes. Primero, que en el manejo del paciente con diabetes mellitus tipo 2 hay alternativas de manejo como los inhibidores del SGLT2, que ofrecen beneficios adicionales al control glicémico. Hay que dejar de ser glucocéntricos y pensar más en ese continuum metabólico que son todos nuestros pacientes diabéticos. Y aunque la insulina puede ser necesaria y es fundamental en el manejo de nuestros pacientes, no necesariamente contraindican el uso de otros medicamentos que pueden ofrecer otros beneficios. Tenemos que pensar en el bienestar de nuestros pacientes y, por ende, combinar los medicamentos en forma oportuna y los medicamentos apropiados que pueden cambiar los desenlaces de nuestros pacientes es el llamado a la acción que tenemos que tener. Les agradezco mucho la atención y espero que haya quedado claro el mensaje. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor Vázquez, por su excelente presentación. Tenemos algunas preguntas que intentaré resumírselas. Una de ellas, actualmente vemos más pacientes con diagnósticos de diabetes de tipo 2 en edades más jóvenes y no necesariamente con
un índice de masa corporal en obesidad. ¿Qué cree usted de estos fármacos si es que el paciente solo tiene el diagnóstico de diabetes y no tiene otros factores de riesgo cardiovasculares ni tampoco falla renal en este grupo de pacientes? Sí, digamos que en el 80% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 encontramos que hay exceso de adiposidad, ¿sí? Bien sea por índice de masa corporal o por mediciones específicas. De hecho, si nosotros miramos el perímetro abdominal y la distribución de la grasa, ese porcentaje inclusive podría ser mayor. Rara vez encontramos un paciente diabético tipo 2 que no tenga dichas características, y en este caso incluso debemos pensar si realmente es un tipo 2 o si estamos frente a un paciente con LADA, que es una manifestación, digamos, tardía de una diabetes autoinmune muy parecida a la tipo 1. De todas maneras, el solo tener hiperglicemia ya está generando un estrés renal, ¿sí? Que va a dar al traste con los riñones de nuestros pacientes. Entonces, así nosotros hoy en día no tengamos una complicación renal, el uso de medicamentos que protegen dichas lesiones siempre será bienvenido. Si, por ejemplo, Dios no lo quiera, a mí me llega a dar una diabetes, ¿yo qué quiero? Quiero vivir muchos años y sin complicaciones. Y si puedo utilizar medicamentos que me van a proteger mi corazón y mi riñón, yo arranco desde ya. No espero a tener la falla cardíaca para tratar de resolverla, ni espero a tener una complicación renal para tratar de resolverla. Entonces, en forma temprana, utilizaría medicamentos que impactaran allí. Hay que mirar otras consideraciones, obviamente, ¿sí? Hablaban de personas jóvenes con mayor razón porque van a estar 40, 60, 80 años expuestas a una carga de enfermedad. Hay que mirar obviamente consideraciones sociales, económicas y de otros factores de riesgo. Pero en términos generales, mientras más rápido utilicemos los medicamentos que modifican la enfermedad, mejor. El NNT necesario para evitar una complicación obviamente es más pequeño cuando ya hay complicación, ¿cierto? Pero eso no significa que tengamos que esperar a que aparezca la complicación para actuar. Muchísimas gracias. Otra pregunta del público. ¿Qué opina usted de la triple terapia farmacológica? Es decir, un paciente con diabetes tipo 2 que, digamos, está con metformina, SGLT2. ¿Qué opinaría usted de darle triple terapia farmacológica antes de pasar a la insulina? En un paciente que no llega a objetivos, claro. Sí. En el UCAPDS aprendimos algo, y es que la diabetes es una enfermedad progresiva que no se trata con un solo medicamento, y después de Fronzo nos ha mostrado que hay una cantidad de lesiones fisiopatológicas que se suman en la diabetes y que necesitamos sumar herramientas que nos ayuden a tener un buen control. Yo preferencialmente sí hago eso, triple terapia con medicamentos orales generalmente antes de empezar insulina. Creo que la insulina va a seguir siendo supremamente útil y necesaria. No va a desaparecer ni mucho menos del armamentario para estos pacientes, pero se va a desplazar un poco su momento de inicio. Yo intento combinar medicamentos que me ayuden al control glicémico, pero que adicionalmente no me hagan ganar peso y que me ofrezcan disminución del riesgo de hipoglicemias y de las complicaciones asociadas a la enfermedad. Entonces, la triple terapia oral yo la uso con frecuencia. De hecho, las guías americanas y europeas recomiendan antes de insulina haber agotado otros pasos. Muy bien, doctor. Una última pregunta del público. ¿Cuál es el mejor ISGLT2 y por cuánto tiempo se los puede usar? ¿Cuánto tiempo esperamos para ver la respuesta en términos de micro o macroalbuminuria? Listo. Digamos que, obviamente, para ver impactos en tiempo hay que mirar los estudios, hay que mirar el DER, hay que mirar los otros que tenemos, el CKD. Y lo que vemos es que, obviamente, son terapias de manejo crónico que hay que utilizarlas en forma permanente, pero desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo, vemos resultados muy precoces, ¿sí? A los 3 meses ya se observa diferencia en los resultados cardiovasculares. Los resultados renales hay que esperar generalmente unos 6 meses o más para ver dichos resultados. Pero el cambio hemodinámico es inmediato y por ende se ven respuestas más rápidas que con cualquier otra familia de medicamentos. Hablar, entonces, uso crónico, permanente, pero tranquilos que los resultados se ven rápido. Hablar de cuál puede ser el mejor es difícil. Yo creo que hay que ir a ver la evidencia dependiendo del paciente que tenemos al frente.
y si revisamos los estudios y el contexto, poder tomar conductas y decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en mi país, nosotros en pacientes que tienen falla cardíaca, que tienen complicación renal, tenemos aprobación solamente con dapaglifosina en esos pacientes, ¿sí? En pacientes que ya tuvieron evento cardiovascular, podemos utilizar cualquiera de ellos. En los pacientes que no tienen evento cardiovascular establecido previamente, la evidencia solamente la tenemos con dapaglifosina. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay que rankear cuál es el mejor. Tú tienes al frente un paciente y de acuerdo a sus características y la aprobación que tengas en tu país y, digamos, la disponibilidad de medicamento, tomas una decisión. Perfecto, doctor Vázquez. Muchísimas gracias por su paciencia, por su presencia y por aclarar las dudas de nuestros participantes. Le invitamos también a quedarse a la ceremonia de clausura. Adelante, Paola. Buenas tardes con todos. Agradezco la participación y la asistencia hasta este momento de la tarde. A continuación, vamos a hacer dar lugar al sorteo de 5 libros de la autoría del doctor Hernán Hervás. Estos libros son los momentos estelares en la historia de la diabetes mellitus. Es un libro que seguro será un lujo podérselo ganar. Y también tendremos un sorteo interno de 5 libros más para los asistentes que más tiempo han permanecido conectados. Paulina, por favor, coméntenos las instrucciones. Buenas tardes, muchísimas gracias. Felicitaciones, doctora, y al comité organizador, y gracias a los participantes. Tenemos para entregar 10 premios, entonces vamos a iniciar. Tenemos identificadas a las personas que han estado conectadas la mayor cantidad de tiempo. Vamos a anunciar los nombres de los 5 ganadores y luego vamos a pedirles a las doctoras que están en el aula con nosotros 5 números más que serán el sorteo entre los asistentes. Los primeros 5 libros van a ser entregados para quienes han estado más tiempo conectados en el simposio. El primer ganador, el doctor Carlos Quesada. Muchas gracias, doctor. La doctora Daniela Sierra, la doctora Gabriela Álvarez, la doctora María Belén Gutiérrez y la doctora Adriana González. Esos son los primeros 5 ganadores de los libros que corresponden a las personas que han estado más tiempo conectados. A estas personas les vamos a contactar por interno el día lunes, les vamos a llamar por teléfono para coordinar la entrega de los libros. Bueno, doctoras, entonces yo les voy a pedir, por favor, que me ayuden dándome 5 números. Doctora Verónica, si usted me da los 2 primeros y la doctora Paola los 3 últimos, los números van a ser del 1 al 324, que es la asistencia que tenemos al momento. Vamos a recibir los 5 números y una vez que tengamos los 5 números, desde la parte del control interno nos van a proyectar la lista para que todos los asistentes vean quiénes son los ganadores. Doctora Verónica, por favor, ¿me ayuda con los 2 números del 1 al 324? Bueno, le voy a dar el número 1 por haber sido el primer inscrito. El 1. Perfecto. Y el 137. Ok. Doctora Paola, ¿me ayuda, por favor? No se escucha, ¿Tiene su micrófono apagado, doctora? Perdón, por favor, el número 111. Correcto. El número 275 y el número 321, por favor. Perfecto. Vamos a repetir los ganadores y ya vamos a proyectar los nombres. El número 1, el número 137, 111, 275 y 321. Ok, vamos en este momento a proyectar la lista de los asistentes para saber quiénes son los ganadores. Ok, el número 321 corresponde al doctor Marcos David Marcela Rocha. Aquí está, Marcalia Rocha. Él es uno de los ganadores. Sigamos subiendo, por favor. Sigamos subiendo. El 275, la doctora Jimena Piedra.
también ganadora del día de hoy, el 137, por favor. Sigamos subiendo, por favor. Un poquito más, por favor. 137, la doctora Ana Estefanía López Andrango. El número 111 corresponde a Paulina Araceli Pilicita Tipán. Y el número 1, Andrea Robles. Son las ganadoras y los ganadores del día de hoy de los 10 libros que nos ha entregado el doctor Hernán Hervás. Bueno, doctoras, continúen, por favor. Muchísimas gracias con los asistentes. Como les había señalado Paulina, les enviaremos internamente a los ganadores las condiciones donde podrán retirar estos premios. Quería agradecer la participación a todos los expositores, orgullosamente miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, y a todos los asistentes que nos han acompañado durante las 2 jornadas. Ustedes saben que esta es una nueva era, la era de las videoconferencias y del Internet, y no es perfecta, y pedimos disculpas por los inconvenientes que se generaron. En nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, esperamos que este evento haya sido un espacio de mucho interés y sobre todo utilidad para todos nosotros en la práctica clínica. Hemos intentado honrar a este maravilloso descubrimiento, la insulina, y gracias a todos los temas que hemos incluido en el programa, esperamos haber contribuido una vez más, y como es nuestra misión como sociedad, en la capacitación y educación médica. Así como fue esta oportunidad, estaremos desarrollando el próximo año más cursos para seguir capacitando a médicos de todos los niveles de atención. Nuestro próximo evento será en el mes de marzo del 2022, a propósito del Día de la Mujer, lo que es la patología endocrino-metabólica. Así que, por favor, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan todo lo que hemos preparado y lo seguiremos haciendo, y compartan nuestras publicaciones. Una vez más, muchas gracias a todos. Que tengan una estupenda tarde y fin de semana. Gracias.